One Story, 26. Deuteronomio, capítulos 1 al 9. Enfocado en el primer sermón de Moisés. Ahora entramos al libro de Deuteronomio. Éxodo y Números registran los acontecimientos que ocurrieron mientras el pueblo de Israel estaba en camino. Levítico fue escrito en el monte Sinaí, justo debajo de Canaán, para preparar al pueblo para la vida en la tierra que estaban por heredar. Deuteronomio también fue escrito en el camino, en los campos de Moab, al este de Canaán, mirando hacia atrás al pasado y preparando al pueblo para lo que vendría. Y contiene aún más que Levítico. Para este momento, Moisés ya sabe, por lo que se escribió en Números, que morirá pronto y que no entrará en Canaán. Ya ha designado a Josué y a Eleazar como sus sucesores. Lo que le queda a Moisés es darle a su pueblo, Israel, una especie de regaño espiritual hasta su último aliento. El libro de Deuteronomio es una colección de 3 grandes sermones que Moisés predicó al pueblo de Israel. De muchas maneras, es un resumen, una compresión de lo que fue escrito desde Éxodo hasta Números. No confiaron en el Señor su Dios. Desde el cruce del Mar Rojo hasta este mismo lugar, las llanuras de Moab, en más de 40 años, el evento más importante fue el espionaje de la tierra de Canaán. Como ya vimos en Números, Dios dio una orden clara de conquistar Canaán. Miren, yo les he entregado esta tierra. Vayan y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Moisés transmitió este mandato tal como Dios lo había ordenado. Pero el pueblo dijo, permitamos que algunos hombres vayan delante de nosotros para explorar la tierra y traigan un informe del camino por donde debemos ir y de las ciudades a las que llegaremos. Aunque no fue por su fuerza ni por su poder, sino solo por el poder de Dios que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, ahora querían avanzar guiados por sus propios cálculos. El resultado de su observación, análisis y razonamiento fue este: no podemos subir. Moisés les dijo: el Señor su Dios, que va delante de ustedes, peleará por ustedes, como lo hizo en Egipto, ante sus propios ojos, y en el desierto. Ahí vieron cómo el Señor su Dios los llevó, como un padre lleva a su hijo, durante todo el camino que recorrieron hasta llegar a este lugar. Él iba delante de ustedes en el camino, de noche en una columna de fuego y de día en una nube, para mostrarles el camino que debían seguir. Aun cuando Josué y Caleb clamaron con valentía, no sirvió de nada. El pueblo se negó a creer en Dios. No escucharon nada, salvo los relatos de gente gigante, ciudades grandes, muros fortificados que llegan al cielo y los descendientes de Anac. Al final, el pueblo de Israel fue disciplinado por Dios y se les prohibió entrar en Canaán. Tuvieron que regresar al desierto. Moisés tampoco pudo entrar. Solo Josué y Caleb, junto con los niños que aún no distinguían entre el bien y el mal, cruzarían el desierto y entrarían a la tierra. Al oír el juicio de Dios, el pueblo dijo: hemos pecado contra el Señor. Subiremos y pelearemos, tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Pero tomaron sus armas y subieron con presunción, sin dudar. Y cuando Dios no está con uno, toda batalla termina en derrota. Después de la derrota, regresaron y lloraron ante el Señor. Pero Dios no los escuchó. No les prestó atención. Esto debe quedar muy claro. Cuando tomamos un mandato claro de Dios, lo torcemos para adaptarlo a nuestra voluntad, lo reinterpretamos a nuestra manera, y luego pedimos ayuda a Dios, eso es maldad. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Y una vez más, vemos el tema del liderazgo. Los que dieron el informe de incredulidad eran todos líderes, jefes de tribus. Por eso, antes de contar la historia de los espías, Moisés dice: elijan hombres sabios, entendidos y respetados de cada una de sus tribus. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el comienzo del conocimiento. Y cuando Josué estaba a punto de guiar al pueblo hacia Canaán, estaba lleno del espíritu de sabiduría.
El Señor mismo peleará por ustedes. Canaán es una tierra donde el pueblo debe mirar solo a Dios, depender solo de Él y vivir conforme a su voluntad. Dios no estaba tratando de construir un imperio a través de los israelitas, Él estaba edificando el reino de Dios. Así que la tierra que Dios da es la tierra donde Él va delante del pueblo y pelea por ellos. Y toda tierra que Dios no da, nunca debe ser deseada. El monte Seir, que pertenecía a los descendientes de Esaú, la tierra de los moabitas, descendientes de Lot, y la tierra de los amonitas, ninguna de estas fue dada a los israelitas. Pero la tierra del rey Sehón de Hesbón y la tierra del rey Og de Basán fueron entregadas por Dios a Israel. Debemos recordar, en el desierto, en este mundo, las batallas le pertenecen al Señor. Por lo tanto, el resultado de la batalla no depende de lo que podamos o no podamos hacer, ni de si queremos o no queremos. Depende únicamente de esto: ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Está Él con nosotros o no? Dios debe ser el estándar y el centro de toda elección y de toda decisión. Dios dio la tierra al este del Jordán a las tribus de Rubén y Gad, y a la media tribu de Manasés. Cuando Dios permite, cuando Dios manda, cuando Dios envía, también dice: no les tengas miedo, porque el Señor tu Dios peleará por ti. No les faltó nada. Moisés dijo: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, Él ha cuidado de tu caminar por este desierto tan grande. Durante estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, y no te ha faltado nada. No te ha faltado nada no significa que el desierto era un lugar para quedarse y establecerse. Significa que no hubo falta para el propósito de pasar. Porque el desierto era solamente un lugar de paso hacia el destino, Canaán. Era un pasaje, no un lugar de residencia. Pero para los israelitas, se sentía como un lugar lleno de carencias. Fuera Egipto, el desierto o Canaán, lo que más les importaba era si sus deseos estaban siendo satisfechos. Por eso, Dios pasó 38 años haciendo morir y destruyendo a la generación llena de quejas y de falta. No me hables más de este asunto. Dios rechazó firmemente la súplica de Moisés, cuando él dijo: déjame, por favor, pasar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, ese hermoso monte y el Líbano. Diciéndole: basta. No me hables más de este asunto. Hubo varias razones por las que a Moisés no se le permitió entrar físicamente a Canaán. Una fue el evento en que golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle como Dios le había mandado, fallando en honrar la santidad de Dios. Pero la razón más fundamental fue el incidente de los espías. Aunque Moisés no pudo entrar físicamente a Canaán, vemos en el Nuevo Testamento que apareció en el monte de la Transfiguración junto con Elías, y se puso de pie al lado de Jesús. Está claro que él entró en el reino de Dios. Moisés no pudo entrar en Canaán porque representa la ley. Y el mensaje es este: uno no puede entrar en el reino de Dios por medio de la ley. Escuchen los estatutos y decretos, y háganlos, entonces vivirán. A través de Moisés, Dios expresa su profundo anhelo. Ahora, pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les da. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni quitarán de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. No hay Dios como nuestro Dios que cuide a su pueblo, y no hay ley tan justa como los estatutos y decretos que Dios ha dado. Por eso, el pueblo de Dios debe tener cuidado, guardar su corazón, no olvidar lo que han visto, y enseñar a sus hijos y nietos. Para que vivan como el pueblo de Dios, Dios les dio los 10 mandamientos y todos los estatutos y decretos. En ese momento, los israelitas dijeron: acércate tú, y oye todo lo que diga el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos. Y Dios respondió:
He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales te han hablado, bien está todo lo que han dicho, quien diera que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ese es verdaderamente el deseo de Dios. Pero Dios también lo sabe. Él sabe cómo los israelitas vivirán una vida de rebeldía. Aún así, Él los instruye. Y Moisés los exhorta una vez más. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien, y prolonguen sus días. Pero esto debemos entenderlo con claridad. Cuando Dios dice con pasión, obedezcan cada uno de mis mandamientos. No es porque quiera que demostremos ser dignos de vivir en su tierra. Más bien, es porque cuando intentamos con todas nuestras fuerzas obedecer la palabra de Dios, descubriremos esta verdad. Que como pecadores, no podemos cumplir la santa palabra de Dios. Ese descubrimiento nos llevará a clamar por ayuda. Y por medio de esa ayuda, por medio de esa salvación, veremos la necesidad del Mesías. Por eso Dios dice, guarden todos mis mandamientos. Esto nunca debe olvidarse. El Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Entre los 10 mandamientos, lo que Dios enfatizó más fue esto, no adores ídolos. Hay una diferencia entre cometer errores por debilidad, aun conociendo la voluntad de Dios, y cambiar deliberadamente quién es Dios. Por eso la Escritura llama a la idolatría adulterio. Es adulterio espiritual. No se permite ninguna imagen de ningún tipo. Aunque Dios puede perdonar otros pecados, declara que nunca pasará por alto la adoración de ídolos. Por su celo, Él consumirá. Si el pueblo de Dios adora ídolos, Dios llamará al cielo y a la tierra como testigos contra ellos. Los hará perecer de la tierra que les dio. Los esparcirá entre las naciones. Solo unos pocos quedarán, y allí servirán a dioses inútiles hechos por manos humanas. El Señor es Dios, no hay otro fuera de Él. La razón por la cual Dios permite que su pueblo sea esparcido y perezca no es por falta de poder, sino porque los ama. Al final, es para que sepan, el Señor es Dios, no hay otro fuera de Él. Y cuando lo busquen con todo su corazón y con toda su alma en medio de su angustia, lo hallarán. Volverán a Dios y escucharán su voz. No hay Dios como nuestro Dios. No, solo Dios es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses así llamados son simples ídolos hechos por manos humanas. Nuestro Dios está lleno de misericordia. Él no olvida el pacto que ha hecho. Él es el Dios poderoso que hace grandes señales y maravillas. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe obedecer sus estatutos y mandamientos, para que puedan recibir la bendición de su presencia y vivir muchos días en la tierra que Él les ha dado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios ha dicho continuamente, guarden mis estatutos y leyes. Y ahora da lo que se llama el mandamiento más grande de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Dios dijo, ámame, y podríamos simplemente amarle. Pero una vez más, nos dirige hacia la ley. Digámoslo otra vez, no podemos llegar a Dios por medio de la ley. Nadie puede guardar perfectamente la ley. Pero cuando reconocemos la gracia del amor de Dios hacia nosotros y respondemos amándole, entonces somos llevados a su ley por amor. Y entonces deseamos conocerla más, enseñarla más. Por eso Dios dice, ama al Señor tu Dios, y luego ordena. Graba estas palabras que hoy te mando en tu corazón. Enséñalas diligentemente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano. Llévalas como una marca en tu frente. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus portones. El amor es esfuerzo. El amor es dedicación.
No son solo palabras lanzadas al aire. Dios llevará a los israelitas a Canaán, tal como lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Allí recibirán ciudades que no edificaron y casas llenas de bienes que no proveyeron, viñas y olivares que no plantaron, y comerán y se saciarán. Y Dios dice: No olvides al Señor, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, y a Él servirás, y por su nombre jurarás. No sigas a otros dioses, los dioses de los pueblos que te rodean. Si lo haces, el Señor tu Dios, que es un Dios celoso, segaramente traerá disciplina. Por eso, para guardar ese amor por Dios, Él nuevamente ordena: guarden los mandamientos, decretos y leyes que el Señor les ha dado. Y si tu hijo pregunta: ¿qué significan estos estatutos, decretos y leyes que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces cuéntale sobre la mano poderosa de Dios, cómo salvó y guió a su pueblo. Y dile: el Señor nos mandó obedecer todos estos decretos y temer al Señor nuestro Dios, para que siempre nos vaya bien y para que vivamos, como hoy. Y si obedecemos cuidadosamente toda esta ley delante del Señor nuestro Dios, eso será nuestra justicia. Esto es lo que Dios quiere que se transmita de generación en generación. El Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está en medio de ti. Cuando el pueblo de Israel entre en la tierra de Canaán, la tierra a la que Dios los está guiando, deberán destruir a las 7 naciones que viven allí. No deben hacer pacto con ellas ni mostrarles misericordia. Si desobedecen y terminan sirviendo a sus dioses, esos ídolos se convertirán en trampa para ellos. Dios ordena a su pueblo no casarse con los cananeos. Si lo hacen, serán tentados por sus cónyuges a apartarse del Señor y servir a otros dioses. En cambio, deben destruir los altares cananeos, derribar sus pilares sagrados y quemar sus ídolos. El pueblo de Israel fue elegido por Dios, no por algo que hayan hecho, sino porque Dios los amó y había hecho una promesa a sus antepasados. Fueron redimidos de la esclavitud en Egipto, de la mano del faraón. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe amarlo y guardar sus mandamientos. Si lo hacen, Dios guardará su pacto de amor, mostrará misericordia, y los bendecirá con abundancia, fertilidad, fuerza y salud. Dios les dice a su pueblo que no teman a los enemigos en Canaán si caminan fielmente con Él. Porque su Dios grande y temible está con ellos. En cambio, deben recordar lo que el Señor hizo por ellos en Egipto. Para que sepas que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios instruye repetidamente a su pueblo que obedezca cada mandamiento que Él da. Los guió por el desierto para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en sus corazones y si guardarían sus mandamientos. Les permitió tener hambre y luego los alimentó con maná, algo que ni ellos ni sus padres conocían, para que comprendieran que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La vida en el desierto no fue abundante ni fácil. Aunque Dios los protegió, también los disciplinó. A través de esto, les enseñó a temerle y a caminar en sus caminos guardando sus mandamientos. Acuérdate del Señor tu Dios. En el desierto, Dios enseñó y formó a su pueblo. Para aquellos que verdaderamente le pertenecen, el desierto debe ser mejor que Egipto, porque ya no son siervos del faraón, sino siervos de Dios. Sin embargo, para los israelitas, que anhelaban la comida y las cosas del mundo, Egipto parecía mejor que el desierto. Pero para aquellos que soportaron el proceso de la disciplina, la tierra de Canaán llegaría a ser verdaderamente buena. No por su abundancia material, sino porque era la tierra donde Dios habitaría con ellos y los cuidaría. Sin embargo, cuando el pueblo empiece a prosperar en Canaán, cuando aumenten sus rebaños, se multipliquen su plata y su oro, y todo lo que poseen crezca, pueden enorgullecerse y olvidarse del Señor su Dios, dejando de guardar sus mandamientos, decretos y leyes. Incluso pueden llegar a decir en su corazón: mi poder y la fuerza de mis manos me han producido esta riqueza.
Por eso el pueblo de Dios debe recordar al Señor y lo que Él ha hecho. Si olvidan al Señor y se van tras otros dioses y se postran ante ellos, el Señor, que es un Dios celoso, segaramente los destruirá, tal como destruyó a las demás naciones delante de ellos. No es por tu justicia, eres un pueblo terco. Moisés declara que Dios mismo irá delante de su pueblo como fuego consumidor y derrotará a las poderosas naciones de Canaán, naciones con grandes ciudades cuyas murallas llegan hasta el cielo, e incluso a los anaseos, conocidos por ser fuertes e intimidantes. Pero entonces Moisés da una advertencia clara. Después de que el Señor tu Dios haya echado a esas naciones delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para tomar posesión de esta tierra. No es por su justicia, ni por la rectitud de su corazón, que Dios les da la tierra. Es por la maldad de las naciones cananeas que Dios las expulsa. Y también por el juramento que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas eran un pueblo terco y orgulloso. Por eso no deben olvidar el tipo de vida que han llevado desde el día en que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Moisés les recuerda con detalle, enfocándose especialmente en el incidente del becerro de oro, cómo hicieron un ídolo y lo adoraron mientras Moisés aún estaba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios. Moisés dice claramente: habían sido rebeldes contra el Señor todo el tiempo. Y en ese momento, Moisés oró y suplicó: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No tomes en cuenta la terquedad de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Si Dios hubiera mirado solo su rebelión, no le quedaría más que destruirlos. Pero así como Dios los perdonó por amor a sus antepasados, también nos mira a nosotros, no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro mediador, Jesucristo. Es por la sangre de Jesús que vivimos. Aunque el pueblo era, por naturaleza, terco y rebelde, Dios aún nos llamó su posesión preciosa, su pueblo santo. Y Él, en su celo, continuó guiando a ese pueblo desobediente hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán, para edificar su reino. La historia del ferviente compromiso de Dios continúa.